Voy a empezar con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Dios Padre. Gracias, Dios Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por todas las bendiciones y todo lo que nos has quitado también, porque todo es para un bien más grande. Guía nuestros labios, nuestros corazones, nuestras almas, nuestras mentes para glorificarte en cada momento. Guía mis labios para no enseñar ninguna herejía o ninguna cosa que sea mala en tus ojos. Guía nuestros corazones para evitar el pecado y para guiar a los demás en tu luz. Y mándanos el Espíritu Santo para llenarnos con sabiduría, para saber leer tus escrituras y practicar tus escrituras. Y lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ok, Génesis capítulo 9. La semana pasada leímos sobre la arca de Noé, ¿verdad? Y también vamos a subir ese video pronto. Entonces ya cuando suba ya el otro va a estar ya por internet. Entonces en Génesis capítulo 9, aquí es cuando se hizo un pacto con Dios, entre Dios y Noé. Y también es en particular el momento cuando ya salieron de la arca. Okay, ahora Dios los va a bendecir, y si se fijan en el video que voy a subir sobre Génesis capítulos 4 al 8, se van a dar cuenta que este capítulo 8 y el capítulo 9 de Génesis está retomando mucho desde el primer capítulo, ¿verdad? De hecho, sigue el mismo orden que capítulo 1 de Génesis, cuando habla, por ejemplo, del orden de la creación. Es lo mismo en Génesis capítulo 8, habla del mismo, en la misma orden, ¿verdad? Y ya hablamos sobre eso. Entonces, los invito a que miren esos videos, ¿verdad? Ahora aquí en Génesis capítulo 9 va a continuar, ¿verdad? Ya se salieron, se salió Noé y todos los animales del arca. Vamos a ver lo que pasa aquí. Génesis capítulo 9, versículo 1. Aquí dice, esta es Biblia latinoamericana, dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: crezcan, multiplíquense y pueblen la tierra. Entonces, noten aquí que Dios está bendiciendo a todos, ¿verdad? Esto es muy importante para entender por lo que va a suceder ahorita. Versículo 2 dice: teman y tiemblen ante ustedes todos los animales de la tierra y todas las aves del cielo. ¿Qué quiere decir temen y tiemblen todos los animales ante ustedes? Eso quiere decir que los seres humanos tienen dominio sobre los animales. Eso viene desde Génesis capítulo 1, versículo 28, si se acuerdan. Entonces, por eso está retomando desde Génesis capítulo 1. De hecho, estas mismas palabras, temen y tiemblen, esas mismas palabras, esa misma fórmula, lo usa el profeta Isaías en el libro de Isaías a Israel, diciéndoles: temen y tiemblen ante el Señor. Eso quiere decir, ya sométense, dejen de pecar tanto, dejen de blasfemar y ofender al Señor, y ya sométense. Quiere decir simplemente someterse, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar de la pregunta del siglo. Es si antes del diluvio comían carne, o sí o no. Esa es la pregunta. Sí. ¿Sí? Entonces, muchos dirán que sí. Por ejemplo, yo digo que sí, pero muchos dicen que no. Entonces, ¿cuáles son las dos interpretaciones? La primera interpretación, ya ve que aquí dice: pongo a su disposición cuanto se mueve sobre la tierra y todos los peces del mar. Entonces, esa idea de tener dominio sobre los animales. Versículo 3: todo lo que tiene movimiento y vida les servirá de alimento. Se lo entrego, lo mismo que hice con las legumbres y las hierbas. Entonces muchos leen ese pasaje ahí, Génesis capítulo 9, versículo 3 ahí, y dicen: aquí es la primera vez que podían comer carne, ¿verdad? No en Génesis capítulo 1. O incluso hay unos que dicen que incluso hasta antes de que Dios, Adán y Eva pecaron contra Dios, unos dicen incluso antes ya comían carne, ¿verdad? Entonces
la manera que uno lo interpreta. Pero yo pienso que antes del diluvio sí comían carne. ¿Por qué? Si se fijan aquí, Levítico capítulo 11, versículos 9 al 10 y Deuteronomio capítulo 14, versículos 9 al 10. Se los voy a leer aquí para que no lo tengan que buscar, pero ahí está para que tengan la prueba. Aquí dice en Levítico 11, versículos 9 al 10, dice, Dios a Israel, de todos los animales que hay en las aguas, podrán comer estos. Todos los que tienen aletas y escamas en las aguas y en los mares o en los ríos podrán comer. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en los mares y en los ríos, entre todo lo que se mueve en las aguas y entre todas las criaturas vivientes que están en el agua, serán abominación para ustedes. Entonces aquí Dios les está dando a Israel en el libro de Levítico todas las carnes limpias y no limpias. El pueblo de Israel solamente podían comer sobre los animales puros, no impuros, ¿verdad? Pero vemos que en Deuteronomio dice lo mismo, la misma fórmula exacta. Y una persona que lea el libro de Deuteronomio va a pensar que antes no existía esta regla, pero ya existía desde Levítico. Pero miren la fórmula, como lo dice ahora en Deuteronomio, 40 años después, porque en Levítico sucede en el monte de Sinaí y Deuteronomio sucede ya muchos años después cuando están a punto de entrar a la tierra prometida. Miren lo que dice, de todo lo que vive en el agua, estos podrán comer todos los que tienen aletas y escamas, pero no comerán nada que no tenga aletas ni escamas, será inmundo para ustedes. Dice lo mismo. Pero ¿cuándo era la primera vez que Yahvé dijo esto a Israel? En Levítico, no en Deuteronomio. Entonces puede ser lo mismo aquí en Génesis 9:3. No es la primera vez tal vez que les está diciendo eso, sino esto viene desde el capítulo 1, cuando Dios creó a los hombres. Ya podían comer carne, según esta interpretación, ¿verdad? ¿Había algo antes de Génesis o Génesis es el primero? Es el primer libro, si uno sigue el orden, es el primer libro. ¿El primer libro por más antiguo? Hay unos que creen que el libro de Job es más antiguo, pero no es algo que está así comprobado, bien comprobado, pero lo que sí es verdad es que el libro de Génesis toma desde el principio, desde la creación, por decir, ¿verdad? Y ya el libro de Job empieza con Job, un hombre que vivía en la tierra de Uz, y ya ahí uno mismo lo puede. ¿Alguna otra pregunta? Entonces están esas dos interpretaciones. La iglesia no ha decidido infaliblemente cuál es la interpretación correcta, pero hay muchos padres de la iglesia o muchos cristianos antiguos, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, ¿se acuerdan que hablamos sobre él? Él creía, por ejemplo, que los animales morían antes de la caída, pero los hombres no. Ya era después de la caída donde los hombres empezaron a morir. ¿Okay? Entonces están esas dos interpretaciones. Unos dicen que sí podían comer carne, otros dicen que no. En cuestión de la Biblia no hay, por decir uno más verdad que la otra, pero la razón que yo creo que sí podían comer carne es, si se acuerdan en Génesis capítulo 1, versículo 28, dice, tengan dominio sobre todos los animales y menciona también los animales del mar. Eso suena como que uno lo puede comer porque muchos dicen, bueno, eso significa que puedes poner, por ejemplo, a un animal que te ayude a trabajar. Pero ¿cómo vas a poner a un pez o a un pescado a trabajar? No tiene sentido, más bien es para alimento, ¿verdad? Entonces, para mí tiene más sentido la interpretación que sí podían comer carne desde antes. Pero bueno, si seguimos, noten que aquí hay una prohibición. Lo único que no deben comer es la carne con su alma, es decir, con su sangre. Hay diferentes interpretaciones sobre esto también. Muchos creen que tiene que ver con comer animal mientras está vivo. Los que dicen esto dicen, bueno, Dios está tratando de decirles que no son animales. Entonces, no comas a un animal vivo como si fueras un, ¿cómo se dice? Carnívoro. ¿Eh? Entonces, hay esa interpretación. También hay la interpretación que, por ejemplo, si agarran un vaso y le quitan la sangre al animal y se la toman, por ejemplo, eso es prohibido también. Entonces, yo creo que esas dos son interpretaciones válidas. ¿Eh? ¿Tienen pregunta o tienen algo que gustan decir? Ah, muy buena pregunta. Aquí dice alma, ¿verdad?
Déjeme fijo en el hebreo porque uno mismo se puede fijar en la palabra hebrea. Si uno pone el texto Génesis 9:3 y luego interlineal por Google, ahí va a salir el hebreo. Es el capítulo, perdón, versículo 4. Y luego, por ejemplo, mientras buscas eso, Ajá. es que hay muchas versiones de la Biblia. Sí. Y de hecho, estaba buscando el audio que habías puesto que habla, por ejemplo, de tal versión, ¿no? ¿Tú crees que usan las mismas palabras en todas las versiones? ¿O también, por ejemplo, alma en una versión es diferente en otra? ¿O cuál es con la que estamos trabajando? ¿O la que estás usando tú para...? Porque esta versión popular dice, pero no sé cuál, si todos tenemos la misma o hay diferencias en las traducciones. Sí, bueno, aquí dice con su vida, no dice con su alma en el hebreo. Benafsho, ¿verdad? Entonces uno se puede fijar en el hebreo para ver cuál es, ¿verdad? En el hebreo, pero cuando uno lo traduce, creo que he hablado de diferentes Biblias, por ejemplo, está Biblia dinámica y Biblias equivalentes formales. Esas son Biblias que sí se traduce palabra por palabra. Y luego está la Biblia dinámicas que son, por decir, para que lo entiendan las personas. Bueno, pues si vale la respuesta, o sea, de lo que él pregunta, yo he escuchado sí comentarios de sacerdotes, padres, que creo que los animales no tienen alma. No tienen alma en el mismo sentido de nosotros. No sé cómo corre bien el agua, pero... Eso es verdad. Sí. Pues yo lo sé así, pues, que no. Pero también creo, voy a tener que verificar, pero creo que la Biblia habla del espíritu del animal y muchos, me tendría que fijar de nuevo para verificar, pero hay unos que dicen que sí tienen alma, pero no igual que un ser humano. No está creado por decir en la imagen y semejanza de Dios, no es alma con la misma conexión con Dios, por decir. Pero definitivamente no es alma como un ser humano. Entonces no es como reencarnación, ¿verdad? Ya ves que la alma de un ser humano se mete en o se hace animal y por ejemplo, era un ser humano antes en otra vida. No, eso no es lo que enseña la Biblia. Pero aquí dice con su vida en hebreo. Entonces, ¿verdad? Entonces, ok. Ahora el versículo 5 dice, pero también reclamaré la sangre de ustedes como si fuera su alma. Pediré cuenta de ella a cualquier animal y también el hombre deberá responder de la sangre de cualquier hombre hermano suyo. Okay. Ahora el versículo 6, quien derrame sangre del hombre, esa es la explicación, su sangre será también derramada por el hombre, porque Dios creó al hombre a su imagen y a imagen suya. Entonces, está otra vez la repetición como en Génesis capítulo 1, que el hombre está creado en la imagen y semejanza de Dios. Aquí Dios instituyó en los tiempos de Noé ¿cómo se dice? Pena capital, ¿verdad? Y Dios en su sabiduría sabía qué efecto iba a tener. Entonces, tal vez eso era para prevenir que un hombre mate a otro hombre, porque ya ve que cómo las cosas se fueron empeorando antes y ahora Dios está poniendo algo ¿verdad? En su sabiduría Dios sabe lo que está haciendo, ¿verdad? ¿Preguntas? Okay, el versículo 7. En cuanto a ustedes tengan hijos y multiplíquense, dispérsense sobre la tierra y domínenla. Entonces, de nuevo, esta repetición de Génesis capítulo 1. Dios dijo a Noé y a sus hijos, miren, voy a hacer una alianza con ustedes y con sus descendientes, después de ustedes, todos nosotros también. Y también con todos los seres vivientes que están con ustedes, aves, animales domésticos y fieras salvajes. En una palabra, con todas las bestias de la tierra que han salido del arca. El compromiso que contraigo con ustedes es que en adelante ningún ser viviente morirá por las aguas de un diluvio, ni habrá nunca más diluvio que destruya la tierra, toda la tierra, ¿no? Versículo 12, y dijo Dios,
Esta es la señal de la alianza que establezco entre ustedes y yo y con todo animal viviente que esté con ustedes por todas las generaciones que han de venir. Pongo mi arco en las nubes para que sea una señal de mi alianza con toda la tierra. Entonces, el arco iris, este era el símbolo. Ahora muchos preguntan, ¿habían arco iris antes de esto? Tal vez sí, tal vez no explica eso la Biblia. Pero lo que sí es definitivo es que Dios en los tiempos de Noé le dijo, esta es la señal. Noten que un arco iris está así. ¿Han visto cómo los instrumentos de guerra o para cazar que usaban antes en esos tiempos que están, ¿cómo se llama? Bow and arrow. Arco y flecha. Noten que este arco iris está apuntado hacia arriba, está relajado verticalmente, no está hacia la tierra, es decir, hacia nosotros. Entonces, el arco de Dios no está apuntado hacia nosotros, está apuntado, por decir, alejado de nosotros. Entonces, por eso este es un gran símbolo, ¿verdad? El arco iris. ¿Preguntas? ¿No? ¿Sí? Todo bien, ok. Ahora, ¿dónde ando? En el versículo 14. Cuando yo cubra de nubes la tierra y aparezca el arco en las nubes, me acordaré de mi alianza con ustedes y con toda criatura que tiene vida, y nunca más habrá aguas diluviales para acabar con toda carne. Aquí dice, me acordaré, me acordaré. Entonces suena como que a Dios se le olvidan las cosas, ¿verdad? Pero no, eso no es verdad, ¿verdad? A Dios no se le olvidan las cosas. Es más, Dios es el quien sostiene toda esta creación. Entonces, Él mismo está dándole vida a todo y está dándole orden a todo. Entonces, ¿cómo lo va a recordar un arco si Él mismo hace que el arco exista? Porque Él sostiene toda la existencia. Entonces, es obvio que aquí es, por decir, figura de hablar. Moisés escribió esto y también está grabando lo que Dios le dijo a Noé. Dios muchas de las veces habla de una manera para que entendamos. Entonces, Dios no se le olvida las cosas, Dios recuerda todo, Dios sabe todo en un instante, ¿verdad? Es nada más un modo de hablar para que los que escuchen entiendan, ¿verdad? El punto aquí es que ese es el símbolo, ese es lo que representa esta alianza. Entonces, esta se llama la alianza de Noé, ¿ok? ¿Preguntas? Ok, versículo 16. Pues el arco estará en las nubes, yo al verlo me acordaré de la alianza perpetua entre Dios y todo ser terrestre, con todo ser animado que vive en una carne. Y dijo Dios a Noé, esta es la señal de la alianza que yo he establecido entre mí y todo ser terrestre. ¿Okay? Versículo 18. Aquí esta es una historia muy rara. Se los voy a leer todo y luego se las voy a explicar. ¿Ok? Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canaán. ¿Ok? Esos tres son los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Y de estos se pobló toda la tierra. Noé, que era labrador, comenzó a trabajar la tierra y plantó una viña. Bebió el vino, se embriagó y quedó tendido sin ropas en medio de su tienda. Cam, padre de Canaán, vio que su padre estaba desnudo y fue a decírselo a sus dos hermanos que estaban afuera. Pero Sem y Jafet tomaron un manto, se lo echaron al hombro y caminando de espaldas entraron a tapar a su padre. Como habían entrado de espaldas mirando hacia afuera, no vieron a su padre desnudo. Cuando despertó Noé de su embriaguez, supo lo que había hecho con él su hijo menor y dijo, maldito sea Canaán, será esclavo de los esclavos de sus hermanos. Bendito sea Yahvé, Dios de Sem, y sea Canaán esclavo suyo. Que Dios agrande a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán esclavo de ellos. No vivió aún 350 años después del diluvio. Al morir Noé tenía 950 años. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? En primer lugar, ¿se acuerdan quién dio la bendición a los tres hijos? Del versículo 1. Dios, ¿verdad? Dios, en el versículo 1,
Dios bendijo a Noé y a sus hijos. Dios aquí está bendiciendo. Noé en su ira está maldiciendo. ¿Ok? Ahora fíjense, Noé se enojó, ¿verdad? Muchos dicen, ¿por qué? En primer lugar, ¿qué es lo que sucedió allí? ¿Lo miró encuerado nomás? Hay diferentes interpretaciones también de esto. Estos capítulos son capítulos muy misteriosos, ¿verdad? Y hay diferentes interpretaciones. Unos dicen que significa literalmente entró y miró a su padre encuerado, fue, le dijo a sus hermanos, a lo mejor se burló o lo que sea, y eso era una ofensa muy grande para su tiempo. Otros dicen, y esta es algo parecido, dicen que entró y cuando le dijo a sus hermanos, no le dijo por decir riéndose de su padre, sino, ¿cómo se dice? Sexualizando a su padre. Y esto concuerda con los pecados de Canaán. Por eso dijo, maldito sea Canaán. Porque después vamos a ver que los hijos de Canaán acabaron haciendo muchas barbaridades. Por ejemplo, sexo con animales o con incesto. Estos pecados graves, ¿verdad? Y también incluso agarraban a los bebés suyos propios y los quemaban para sacrificio a los dioses de ellos. Entonces, Noé, viendo el pecado de Canaán y cómo él va creciendo peor que su padre Cam, lo maldijo a él. ¿Verdad? Esa es otra interpretación. La tercera interpretación tiene que ver con Levítico 18:8. Aquí, esto es lo que dice Levítico 18:8. Se los voy a leer. Dice, no descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre. Es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu padre, según Levítico 18:8, es descubrir la desnudez de la madre, de la mujer de tu padre. Entonces, muchos dicen, esta es una interpretación muy interesante, ¿verdad? Dicen, noten que en Génesis 6, Génesis 7, Génesis 8, nunca dice Noé y la madre de Sem, Cam y Jafet, no dice. Dice, y su esposa. Entonces muchos creen que tal vez no es madre de Sem, Cam y Jafet, sino era, ¿cómo se dice? Madrastra, ¿verdad? Entonces, tener relaciones con la madrastra, Levítico 18:8, es la desnudez del padre. Entonces, muchos dicen que en el hebreo está por decir jugando con las palabras hebreas porque a la vez sí estaba encuerado, pero a la vez esas palabras significa tener relaciones con la mujer de tu padre, ¿verdad? Entonces, este es otro ejemplo, otra interpretación, digo, que tiene que ver con inmoralidad sexual. ¿Ok? Y muchos tienen esa interpretación. Y hay otros que tienen una interpretación más leve que dicen, no, no tiene que ver nada de eso, simplemente se burló y su papá se ofendió. Entonces, hay diferentes interpretaciones. Ustedes decidan cuál quieren creer. Pero hay un problemita con este último interpretación que les dije, porque la palabra descubrirás aquí en Levítico 18 y la palabra acá en Génesis cuando dice que miró la desnudez de su padre, son dos palabras diferentes, incluso en español, ¿verdad? Miró, descubrirás, y en hebreo también son dos palabras diferentes, entonces muchos dicen que no hay conexión entre las dos, ¿verdad? Entonces, también está esa asunto. Ahora el capítulo 10. Ahora les voy a decir algo, ¿ok? Aquí dice en el capítulo 10, fíjense cómo Dios está bendiciendo a todos, ¿verdad? Porque dice, estos son los descendientes de Sem, Cam y Jafet, tuvieron muchos más hijos. ¿Ok? Entonces Dios va bendiciendo a todos. ¿Ok? Versículo 2, hijos de Jafet. Muchos dicen tradicionalmente, ¿verdad? Que Jafet es el antepasado de todos los de Europa, los de Asia y los indios. Gente indígena. ¿De cada país? No, por decir, gente indígena de aquí, o sea, ¿verdad? Entonces, si eso es verdad, entonces más bien como nosotros aquí que estamos reunidos seríamos hijos de Jafet, ¿no? Según esa tradición, ¿verdad? Pero no entonces aquí no van a encontrar México, ¿verdad? No va a decir México, nada. Es más bien
Esto es, por decir, preparándonos para el resto del Antiguo Testamento que habla de muchas de estas naciones. Entonces está hablando de naciones que estaban ahí alrededor. Por ejemplo, habla de Gomer. Gomer viene siendo el país de, bueno, los cimerianos que atacaron a los asirios en el siglo 7 antes de Cristo. ¿Ok? Y ellos se quedaban en lo que ahorita es el sur de Rusia. ¿Ok? Y ahora, otra cosa que les voy a decir es que no siempre cuando miren esta persona es padre de esta nación o padre de esta persona, muchas de las veces sí es literal, pero otras veces no es literal. Sino tiene que ver con pactos a veces. Por ejemplo, aquí está, lo escribí. Primera de Reyes, capítulo 9, versículos 10 al 13. Y se los voy a leer aquí. Esto es lo que dice Primera de Reyes. Versículos, capítulos 9, versículos 10 al 13. El rey de Tiro le dice al rey Salomón, su hermano, le dice que es su hermano, aunque no eran hermanos. Eran de dos diferentes naciones. También tenemos a Segunda de Reyes 16:7, que les voy a leer aquí. Segunda de Reyes 16:7, que dice: Acaz, el rey de Judá, envió mensajeros a Tiglat-Pileser, el rey de Asiria. Entonces, el rey de Judá está mandando mensajeros al rey de Asiria, otra nación completamente diferente, diciéndole: yo soy tu siervo y tu hijo. Sube y líbrame de la mano del rey de Aram. Ahorita vamos a leer sobre Aram en Génesis 10. Y de la mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. El rey de Israel es que en estos tiempos de Segunda de Reyes se partió el pueblo de Israel en dos. La parte del norte se llamaba Israel, el rey de allí se llamaba el rey de Israel. El rey del sur, la parte del sur se llamaba el rey de Judá. ¿Verdad? Luego llegamos ahí. ¿verdad? Ahora seguimos con Primera de Crónicas 2:51, porque muchas veces también cuando habla de que esta persona es padre de aquí, se puede referir a un lugar y no necesariamente a una persona. Les voy a dar el ejemplo de Primera de Crónicas 2:51, donde dice Salma, padre de Belén. Belén es un lugar, no es una persona, por decir, ¿verdad? Entonces, hay que tener aguas con eso. Pero bueno, seguimos con Magog. Magog, esta persona es el antepasado de unas personas que vivían en lo que ahorita es Rusia y tal vez quizás Turquía también. Ahora seguimos con Madai. Madai, esta persona sí es importante. De ahí vienen los medos. ¿Qué es los medos? Los medos. Medios sociales. Los medos. En el Antiguo Testamento, Dios los usó como una herramienta para defender a Israel de Babilonia. Entonces, Israel la nación empezó a desobedecer a Dios y Babilonia vino y conquistó al lugar y Dios lo permitió para castigar a Israel o disciplinarlos, ¿verdad? Para que se arrepientan. Y ya cuando se arrepintieron, Dios los salvó y usó al pueblo de Madai, los medos, para que vayan ¿cómo se dice? Vayan y les ganen a Babilonia, ¿verdad? Para defender a Israel. Entonces, y también en Hechos capítulo 2, versículo 9, ¿se acuerdan del día de Pentecostés? Habían gente de diferentes nacionalidades y escuchaban a predicar a los apóstoles en su propio idioma. Ahí estaban unas personas descendientes de Madai. También. Javán, esos son los griegos. Los griegos. Tubal, Mesec y Tirás. Tubal y Mesec vivían en lo que ahorita es Turquía y Tirás vivían en lo que ahorita es el país de Romania. Ahora seguimos con los hijos de Gomer. Entonces ahora es más específico. Askenaz, Rifat y Togarma. Askenaz es Alemania. Y Rifat es el norte de Turquía. Y Togarma es también en Turquía.
Ok. Ahora, versículo 4, los hijos de Javán, Elisá, Tarsís, Kitim y Dodanim. Elisá viene siendo Chipre, el país de Chipre. ¿Han oído hablar de Chipre? Es una isla en el Mediterráneo. Tarsis es el sur de España. ¿Y quién más? A ver, Kitim. Kitim eran unos habitantes también que vivían en Chipre. Y ahora última es Dodanim. ¿Verdad? Versículo 5, estos se dispersaron y poblaron las islas de las naciones y sus diversas regiones, cada cual según su propia lengua, familia y nación. Entonces, todos vinieron de Noé, ¿verdad? De Sem, Ham y Jafet. Ahora vamos a pasar a los hijos de Cam. Dice Cus, Misraim, Put y Canaán. Si se fijan en la geografía de estos lugares, viene siendo como menos Canaán. Canaán es lo que ahorita es Israel. Pero los demás vienen siendo como en África. Entonces muchos dicen, ok, Cam es el padre de los africanos. Pero fíjense que Canaán, ellos no eran de raza negra. Entonces está esa... Entonces, ¿qué era el color de piel de Cam? No se sabe. Porque aquí, aunque, por ejemplo, Put, Cus, esos son lugares de África. Canaán, ahí no tenían piel negra, pero o piel morena. Pero es lo mismo con los hijos de Jafet. Si todos, por ejemplo, los de Asia y de Europa y de aquí, los indios, son descendientes de Jafet, entonces, ¿cómo agarraron diferentes colores ellos? Entonces, sería más bien como voluntad de Dios. Dios puede hacer cualquier color que Él quiera, ¿verdad? De las personas. Pero bueno, Cus, pero a la vez Cus sí se puede referir a Etiopía, que es en África. Esa es la interpretación, por decir, tradicional, pero también muchos creen que puede referirse al lugar de Kaz, que está en Irán. Pero yo creo que es más posible que se refiere a Cus, considerando la geografía. Está todo ahí junto, porque Put está en Libia, lo que ahorita es Libia. Misraim es Egipto, y Canaán viene siendo los cananitas. Y ahora, algo interesante de los cananitas. ¿Se acuerdan del capítulo antes donde decía que el siervo, Canaán será siervo de sus hermanos? Entonces, si eso es verdad, sería siervo de Cus, Misraim y Put, ¿verdad? Y si es siervo de Sem, Sem viene siendo el antepasado de todos los del Medio Oriente. Los árabes, los asirios, los hebreos. Y muchos dicen, bueno, ¿por qué Canaán? ¿Por qué tanto odio contra Canaán? No es odio contra Canaán. De hecho, ¿se acuerdan? Noé fue quien los maldijo. Pero si se fijan en una cosa, Deuteronomio capítulo 7, versículo 3, ahí Dios le dice a los de Israel, no se casen con los cananeos o los cananitas, los de Canaán. Y muchos dirán, ¿sería racismo? No es racismo. ¿Saben por qué? Está hablando religiosamente y se los voy a comprobar con la Biblia. Mateo capítulo 1, versículo 5 habla de Rahab. ¿Se acuerdan de Rahab? Ella era descendiente de Canaán, o sea, era cananita, era cananea, ¿verdad? Y se casó con un hombre de Israel llamado Nazón. Y ella es antepasado de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo no es 100% israelita, porque tiene en su genealogía una mujer de Canaán. Y esto era después de Deuteronomio, era en el libro de Josué cuando se juntaron, por decir. Entonces, ¿se está contradiciendo la Biblia? No, porque está hablando religiosamente. ¿Se acuerdan lo que hacían en la religión de Canaán? Que amaban a los bebés, hacían muchas cosas inmoral. Dios quería que no se casaran con una mujer o con un hombre que practique esas cosas. Pero si se sometían, por ejemplo, Rahab, ella no era perfecta. Ella, de hecho, era prostituta, dice las escrituras, pero se arrepintió. Y Dios miró en su corazón, como dice Jeremías 17:10, Dios mira en el corazón. Entonces, sí era permitido que se casara, alguien que se casara con ella, porque ella tenía un corazón arrepentido y quería seguir cosas buenas, las cosas del Señor, ¿verdad?
y no hacer cosas malas. Pero lo que acabó pasando en la historia de Israel es que empezaron a hacer esas mismas cosas que hacían los cananeos. Y ahí es cuando Dios permitió que otros pueblos vengan ¿verdad? Para disciplinar a Israel, para que se arrepintieran de esas cosas. Entonces Dios tenía mucha presencia con Israel, igual que con nosotros, ¿verdad? Conmigo especialmente, por favor, pidan por mí. ¿Verdad? Ok, preguntas. Sí. Ya es que Cam fue el que cometió el pecado con su Sí. papá. ¿Por qué maldijo A Canaán a Canaán en vez de Cam? a Cam? Muchos creen que la razón es porque Canaán estaba siguiendo en sus pasos. Y ¿se acuerdan de Génesis capítulo 4? Cuando Caín mató a su hermano y toda su descendencia iba peor, en peor, en peor, en peor. Sigue el mismo patrón porque aquí está Cam cometiendo un error y luego su hijo Canaán peor y luego los descendientes de Canaán peor y peor y peor así. Entonces a lo mejor es posible, no dice la Biblia explícitamente, pero es posible que él miró en Canaán que estaba siguiendo los mismos pasos que su papá Cam, entonces lo maldijo a él. También otros dicen que al maldecir a Canaán está maldiciendo al padre Cam a la vez. Porque cuando el hijo es maldecido también sobre los padres, ¿no? Entonces está la pregunta, ¿es esto algo que sí se hizo en efecto en historia? Por ejemplo, Canaán, hay que esclavizar a los cananeos, no. Es algo que dijo Noé y es grabado. Pero acuérdense que una mujer de Caná, Rahab, y también les voy a dar otro ejemplo. En Números, ¿han oído hablar de Caleb? El único que entró a la tierra prometida con Josué. ¿Saben ustedes que él también era de esa descendencia de Caná? Él era ¿cómo se dice? Ceniceo, que viene siendo de la misma raza. Y Dios dijo, nadie va a entrar a la tierra prometida. Se van a esperar 40 años hasta que todos mueran, no van a entrar nadie, menos Josué y Caleb. Y donde pise Caleb, ahí va a ser su tierra y para toda su descendencia. Entonces, ¿dónde está el racismo? No es racismo. Noé, incluso Noé no era racista porque era su nieto, ¿verdad? Entonces, no, eso tampoco tiene sentido. Pero Dios está bendiciendo a todos. Él no mira distinción de razas ni nada. Incluso en Levítico 19:33 está escrito, Israel, traten al extranjero igual que uno que nace en tu país, igual que un israelita. Ámalo como te amas a sí mismo. Eso es Levítico 19:33. Y en el siguiente versículo 34 dice, acuérdense cuando ustedes estaban en Egipto. Acuérdense que los maltrataron. ¿Tú quieres ahora maltratar a otras personas? ¿Ya? Entonces, Dios es un Dios con compasión, con sabiduría, y Él no se fija en esas cosas. ¿Verdad? Oh, hay gente racista, ¿verdad? Donde quiera, ¿verdad? Hay que pedir por ellos. Ok. Ahora el versículo 7. Oh, sí, pregunta. No. Entonces también Jesús anduvo por Egipto, ¿no? También ¿Quién? Jesús. ¿Anduvo por Egipto? Sí, ahí. Cuando su papá, bueno, con José, la Virgen María, que huyeron ahí de Israel, ¿no? Fueron de ahí para que no lo mataran. ¿Huyeron a Egipto o a qué país huyeron? Sí, a Egipto. Egipto. Sí. Gracias. Sí. Ok. Ahora los hijos de Cus, el versículo 7, Seba, Evilá, Sabatá, Regma y Sabateca. Ahora, Sabateca y Sabatá no se conoce mucho al respecto con ellos, pero está aquí Seba, y si se fijan, un poco después aquí dice hijos de Ramá. En el siguiente oración dice hijos de Rama, Saba y Dadán. Ahora está Seba y está Saba. Esos son dos países diferentes. Y en el Antiguo Testamento vamos a ver los dos, ambos. Entonces, esos son dos países diferentes, no los confundan. Dadán, de hecho, históricamente,
dicen que ellos habitaron en el Golfo Pérsico. Igual, igual unos estaban más cerca al Mar Rojo, donde está los hijos de Saba y de Rama. Y ahora seguimos con los descendientes de... Cus es el padre de Nimrod, quien fue el primero en ejercer el poder sobre la tierra. Fue un valiente cazador en los ojos de Yahvé. Y por eso se dice valiente cazador como Nimrod ante Yahvé. Eso suena como algo positivo, pero de hecho es negativo. Y muchos preguntan, bueno, ¿es literalmente Cus padre de Nimrod? Porque históricamente hay esas preguntas de quién es Nimrod y de dónde vino, ¿verdad? Es posible que tal vez sí era literalmente hijo de Cus o descendiente de Cus. Pero acuérdense que también si hay un pacto entre los dos, entre el país de Cus, entre la nación de Cus, los descendientes de Cus y con Nimrod, se puede decir que uno era hijo del otro. O sea, acuérdense de Primera de Reyes 16:7 o Segunda de Reyes, Primero de Reyes 9:10-13, ¿verdad? Pero bueno, suena como algo positivo, pero de hecho es algo negativo. Él es considerado una persona mala en la historia bíblica. El comienzo de su reino, el comienzo de su reino fue Babilonia y Arak, Akkad y Calné, ciudades todas del país de Sinear. De este país salió para Asur, donde edificó Ninive, Rehobot, Ir, Calaj y Resé. Entre Ninive y Calaj esta es la gran ciudad. Sí, ahora el versículo 13, Egipto, Mizraim fue padre de los luditas, anamitas, legabitas, naftujitas. Ahora, ¿quiénes son ellos? Serían, aquí está. Es que no los escribí. Ok, los lidianos es Lud, o los padres de los lidianos. ¿Es lo que dice aquí? Porque lo escribí ¿Los livianos son de Libia? Perdón. Luditas. Los luditas vienen siendo los lidianos, históricamente, el pueblo de los lidianos. Sí. No, ellos eran de otra parte, los lidianos. Vienen siendo, no escribí dónde derecho está. Tú has hecho, por ejemplo, estoy ahorita leyendo aquí Génesis y tienen buenos nombres y lugares, por ejemplo. Estaban en Turquía, perdón por la interrupción, pero sí estaban en Turquía. Ok, sí. Descienden los ludíes, los anamíes, los leabíes, los natfugíes, los pertusíes, los calzugíes, los catul, que no sabe qué es lo del nombre. Nunca he visto como un diagrama así visual de donde cada ciudad y cada gente que salió y toda esa onda, porque a mí me hace súper confuso todos los nombres, pero bueno, tú que estudias la Biblia y toda esta onda, ¿cómo le haces para memorizarte o cómo visualizas tantos nombres? Bueno, sí he visto una mapa. De hecho, mejor les voy a enseñar una mapa. Gracias por mencionar eso, pero porque ahora les tengo que mencionar la mapa. Son muchos nombres, ¿verdad? Lo bueno es que está grabado, pero viene siendo estos lugares, a ver. Están dispersos ahí alrededor de Israel. Entonces, Moisés estaba escribiendo específicamente de los pueblos alrededor de él. Aunque en general todos vienen del mismo padre Noé. Nada más que no se está descargando esta foto. O sea, todos estos nombres que están ahí, ¿todos vienen de Noé? O sea, sí. De Noé sale Sem, Cam y Jafet, y de esos salen todos los demás. Sí. Okay. ¿Y de Noé con quién? ¿No hay nombre de la persona, de la mamá, o de la esposa? No hay nombre de la esposa en la Biblia. O sea, por ejemplo, Sem, Cam y Jafet no tienen mamá, ¿no? O sea, no se conoce pues la mamá. No se conoce bíblicamente. Podría ser esa mujer de Noé. Es como la madrastra. O tal vez es la madrastra. Está esas dos interpretaciones. Interesante. Ok. Bueno. No sé si se puede ver. Está la cámara apagada. No se apure, no sé si se puede ver.
está más o menos alrededor de estos lugares, ¿verdad? ¿Sí? ¿Eso ayuda un poco más o gustan que les muestre? Sí, o sea, básicamente toda esa parte de ahí es donde salió todo el movimiento de las, ¿cómo te le llaman? ¿Eran diferentes religiones? ¿O era la misma religión? ¿O cómo es que se distinguían los diferentes grupos de personas? ¿O era político nada más? Bueno, podría ser político porque si se fijan, de hecho, algo que sucedía mucho en la historia, ¿no?, es que una persona en esos tiempos antiguos se separaba del lugar donde vivía y iba y turisteando en otros lugares y ya se formaban otros pueblos a lo largo del tiempo. No sabemos cuántas generaciones porque a veces se brinca la generación. Eso es lo que hablé cuando la semana pasada cuando hablamos de Génesis capítulo 5. Está en el video que voy a subir mañana. Cuando hablé de Génesis capítulo 5, dije que en las escrituras, cuando habla de genealogías, muchas veces sí se brinca generaciones. Por un ejemplo sería en Mateo capítulo 1. Si lo comparan con Primera de Crónicas, es diferente. Mateo se iba brincando generaciones. Entonces no hacían, por ejemplo, Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, no iba escribiendo cada persona que vivía antes de él, sino lo que es más probable es que iba brincando generaciones a las personas más importantes, ¿verdad? Pero muchos de estos nombres van a ver luego en el Antiguo Testamento y por eso los estoy mencionando. Ahora lo que voy a hacer es mejor mencionar el lugar que tienen en el contexto bíblico, ¿ok? La historia que viene con ellos, ¿ok? Entonces, para no confundirlos tanto, ¿sabes? Pero bueno, aquí dice, y también de los que habitan Patros, Casluj y Caftor, de donde procedieron los filisteos. Filisteos, estas personas también son importantes para el resto de la Biblia. Entonces, los únicos nombres que deben de saber es filisteos, cananeos, Egipto, ¿verdad? Y de hecho, aquí va a empezar a hablar un poco de los descendientes de Caná. Dice, Caná tuvo hijos, Sidón, su primogénito, el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo. Entonces van a hablar mucho de Jebuseo también y Amorreo, ¿ok? En el resto de la Biblia. Jergeseo también es otro, Jebeo, Araseo, el Cineo, Aradío, Samareo y el Amateo. Entonces, noten que incluso los descendientes de Caná, Dios los está bendiciendo. Dios bendice a todos. ¿Ok? Y si cuentan todas las naciones, en total son como 70. Y 70 dividido por 10 es 7, ¿verdad? 7 es un número de perfección y de cumplimiento. Entonces, todo aquí se está cumpliendo para que ahora venga Abraham en el capítulo 12 y venga ahora las promesas del Mesías. Porque acuérdense, en Génesis capítulo 3, Dios prometió un Mesías. ¿Sería alguna de estas personas, entre tanto nombre, tal vez es una de estas personas? Vamos a leer a ver si aquí está el Mesías. Dice, luego se dispersaron las familias de los cananeos, cuyos límites iban desde Sidón en dirección de Gerar hasta Gaza y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adman y Seboín hasta Lesa. Entonces, todo el lugar, por decir, del Medio Oriente, estaban ahí dispersos. Y luego les voy a mostrar una mapa cuando lleguemos a Sodoma y Gomorra y lo que sucedió ahí. Les voy a mostrar una foto de la mapa para que tengan todo el contexto, ¿verdad? ¿Ok? No se apuren ahorita. No se apuran nunca. Entonces, estos son los hijos de Cam según sus familias y lenguas por sus territorios y naciones respectivos. También le nacieron hijos a Sem. Estos son los del Medio Oriente ahora. Ahora, fíjense, tal vez Sem es el Mesías. Resulta que no, pero él es el antepasado de Jesús. Aquí es donde empieza la descendencia de Jesús. Dice Sem, que es el antepasado de todos los hijos de Eber. De ahí viene la palabra hebreo, Eber. Y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem son Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram.
Ahora, entre estos nombres, solamente se tienen que preocupar prácticamente de Arfaxad, que viene siendo el antepasado de nuestro Señor Jesucristo. Asur, ahí viene los asirios. Y vamos a leer mucho del pueblo de Asiria también. Elam, si están escribiendo, pongan Elam y luego pongan Génesis 14, porque en Génesis capítulo 14 va a haber un rey y Elam de hecho es el antepasado de los de Persia. Había un rey y Abraham se puso en contra de este rey porque este rey, ¿cómo se dice? ¿Cómo se me está olvidando esta palabra? Kidnap. Secuestró a un sobrino de Abraham. Entonces Abraham se juntó con 300 otras personas y fueron a guerra contra este rey para rescatar a su sobrino, a su familia y a todas las personas que tenía ahí cautivos. En Génesis capítulo 14 y menciona el rey de Elam. ¿Ok? Ahora ya me lo acabamos. ¿Ok? Los hijos de Aram, Uz, Hul, Weter y más. Ahora, Hul y Uz. Uz es importante porque Uz quizás es una persona, también podría ser un lugar, pero lo que sí es verdad es que hay un lugar llamado Uz, donde viene Job. Job capítulo 1, versículo 1, él vino de la tierra de Uz. ¿Ok? Ahora seguimos más. Voy a mencionar más porque en Ezequiel, en el libro de Ezequiel, está escrito, no sé si gustan escribir los textos. Ezequiel 32:26, esto es muy importante, porque aquí van a ver la justicia de Dios, fíjense. Ezequiel 32:26. Había, unas Biblias dicen Mesec, otras Biblias dicen más, es el mismo lugar. El rey, o más bien el príncipe de Mesec o de Mas, y también era de hecho el príncipe de un lugar llamado Tubal, se llamaba Gog. Y esta persona era muy malo. Y Mesec o Mas, ese lugar se convirtió en un lugar con mucho pecado, según Ezequiel capítulo 32, versículo 26, que ya escribieron, ¿verdad? Y ¿sabe lo que sucedió en los tiempos de Ezequiel? Israel empezó a traficar seres humanos con este país, según Ezequiel capítulo 27, versículo 13. Esto va en contra de la ley de Dios, porque Dios dice en Éxodo capítulo 21, versículo 16, que el que robe a otra persona o secuestre a otra persona, o sea, es un pecado muy grave. Dios está tan en contra de esto que dijo, el que haga eso, apedréenlo. Entonces, Dios estaba en contra de esto, lo que estaban haciendo. Fíjese lo que sucedió. Ezequiel 38, capítulo 38, versículo 3. Ezequiel capítulo 38, versículo 3. Dice que Dios ahora está castigando al pueblo de Israel por lo que están haciendo y a esas personas en más y también incluso el príncipe Gog. Y muchos preguntaban por qué Dios nos está castigando. Y Ezequiel llegó allí a predicarles a los gentiles y a los judíos. Dios está permitiendo que tanta cosa mala suceda porque ustedes andan haciendo estas y estas cosas. Pero si se arrepienten, Dios les va a tener misericordia. Y sí se arrepintieron. Y Dios iba arreglando todo. Entonces Dios en su misericordia, aunque iban en contra de su ley, les dio otra chance. Arreglen las cosas, ya dejen de traficar seres humanos, ¿verdad? ¿Preguntas? Yo, pero de eso bien atrasada, como no vine la otra vez. Oh, sí, está bien. Acerca de... Ah, caray, es de la... Que Caín se fue de la presencia de Yahvé y habitó en el país del Nord, al oriente del Edén, que tuvo relaciones con su mujer. Entonces, según aquí, pues, a lo que yo había entendido, que nomás era Adán y Eva, Caín y Abel, entonces ya existían más gente. Sí, está la respuesta en Génesis capítulo 5, versículo 4. Ah, entonces es lo que me brinqué. Oh, no te brincaste, Es que nada más no habías llegado allí, porque está en el capítulo 5. Bueno. Génesis capítulo 5, versículo 4, está escrito que Adán y Eva tuvieron muchos hijos e hijas, ¿verdad?
Ahora muchos dicen, ¿de dónde vino la esposa? ¿Verdad? Tenía Adán 130 años de edad cuando tuvo un hijo de su imagen y semejanza, a quien llamó Sed. Después que nació Sed, Adán vivió unos 800 años y tuvo otros hijos e hijas. Adán morir y tenía 930 años. Entonces, Yo me quedé en el 4, por eso no sabía. sí, sí. Entonces, ¿de dónde agarró su esposa? Ya hablé de esto en el video, entonces si lo gustan escuchar una segunda, o lo voy a decir ahorita, pero si lo quieren escuchar una segunda vez, lo pueden ver en el video. Muchos se escandalizan de la respuesta porque dicen, bueno, en Levítico, capítulo 18, de hecho, ese capítulo, cuando habla de relaciones con la esposa del padre, en el versículo 8, ese capítulo entero, del capítulo 18, allí está hablando en general de todos los pecados sexuales. Por ejemplo, incesto y todo eso. Y Dios los prohíbe, dice que es una abominación. Pero entonces, ¿por qué acá en Génesis capítulo 4 Dios permitió que Caín tuviera una mujer que viene siendo, por decir, su hermana, ¿verdad? ¿Por qué Dios lo permitió antes? Bueno, lo que habíamos hablado, y simplemente estoy repitiendo, ¿verdad? Entonces, si lo gustan escuchar una otra vez, pues, se puede fijar en el video. Dios, aunque está en contra del incesto, Dios lo permitió porque iba a prevenir algo más grave, algo más peor, y iba a crear algo más mejor a la vez. Entonces, ¿cómo? ¿En qué sentido? En primer lugar, puede prevenir algo más grave. ¿Qué es? Bueno, Dios en su sabiduría sabía todo lo que iba a suceder. Él sabe, por ejemplo, el racismo. Por ejemplo, usted mencionó del racismo. Hay mucho racismo, ¿verdad? Este es un ejemplo, ¿verdad? Hay mucho racismo, pero de hecho nadie puede decirle a otra persona, mis antepasados son mejores que los tuyos, porque todos venimos del mismo padre, Adán y Eva. Entonces Dios lo permitió porque ahora el racista no tiene base. Por ejemplo, les doy ese ejemplo. Tal vez hay muchas otras razones que Dios se lo dio, pero ese es un ejemplo. Es posible que antes de la caída, ya ve que Eva no era hermana de Adán, entonces no era incesto ni nada. Es posible que Dios lo iba a hacer de la misma manera con nosotros para que no sea incesto, pero ya era después de la caída. Entonces la única opción que tenían es hacer eso. Y de hecho, científicamente todos somos del mismo padre, por decir que existió hace miles de años. Entonces, científicamente también está comprobado. Entonces es algo que Dios permitió, pero en realidad es como Dios en sí no es algo que a Dios le quiere que hagamos. ¿No? ¿Sí te di la respuesta bien ahí o Más o menos sí. tienes otra pregunta? ¿Será que no entiendo? Pues también. Oh, sí, pero sí. Él sabía pues qué onda. Sí. Iba. Entonces lo permitió por un rato, pero ya no lo permitió. permitió. Ese es el punto. Pero lo que yo estaba tratando de decir es por qué lo permitió. Y lo permitió, por ejemplo, porque ahora el racista no tiene base. Ese es un ejemplo, una razón. Pero tal vez en la mente de Dios, que es tan grande, hay multitud de razones que lo permitió, que yo en mi mente pequeña, yo no sé descifrar, pero ya a lo mejor ya después, ¿verdad? Cuando estemos delante del Señor, Él nos va a explicar todo, ¿verdad? Porque yo tengo muchas preguntas, yo le digo, a ver, Señor, explícame esto en la Biblia, cuando dijiste, ¿qué significa esto? ¿No? Ok, aquí vamos a acabar ya por si tienen preguntas, para hacer preguntas y respuestas, ¿verdad? Y los hijos de Aram, ya hablé de ellos. Arfaxad, ese es el antepasado de nuestro Señor Jesucristo. Fue padre de Selah y de Eber. Eber fue padre de dos hijos. Uno se llama Peleg, porque en su tiempo fue dividida la tierra. ¿Se acuerdan de la Torre de Babel? Muchos dicen que eso se refiere a eso, cuando se dividió toda la tierra. Otros dicen que no, yo creo que no, porque aquí dice, dividió la tierra, y en Génesis 11, en la Torre de Babel, dice que se dispersó todos. Son dos palabras hebreas diferentes, entonces a lo mejor ni son relacionados. Tal vez esto se refiere a una migración que cambió la cultura o gran diferencias en estilos de vida entre agricultores y nómadas. Bueno, y su hermano se llamó Joctán. Joctán fue padre de Elmodad, Salef, Azarmot, Jaré, Aduram, Musal, Decla, Obal, Abimael, Sabá.
Ofir, Evilá y Jobab. Hay unos nombres que se repitió desde antes, como Evilá y Sabá. Todos estos son hijos de Joctán. Estos ocuparon la región comprendida entre Mesa en dirección a Sefar y la montaña que está al oriente, o sea, al Medio Oriente. No es para que no se confundan. Es, o sea, el lugar del Medio Oriente. Les voy a enseñar un mapa nada más para mostrarles en general y ya para acabar. Estos ocuparon esa región. Esos son los hijos de Sem, todos los del Medio Oriente. Según sus familias, lenguas y según sus países y naciones, estos son las familias de los hijos de Noé, Sem, Ham y Jafet. Según sus genealogías y naciones, a partir de estos se esparcieron las naciones por la tierra después del diluvio. Ahora vamos a guardar el capítulo 11 para allá la semana que viene. ¿Ok? Cubrimos muchísimo. ¿Cómo se sienten? ¿Verdad? Muy llenos del Espíritu Santo. ¿Vieron? Muy bien. ¿Preguntas? Ay, pues esa era la que tenía. Pues como te digo, brinqué. Ay. Entonces YouTube me puso una prohibición. Me dice YouTube que no puedo subir muchos videos a la vez. Entonces voy a acabar de subir los demás ya mañana. ¿Ok? Para que los puedan ver y con paciencia o mostrarles a los demás. ¿Puedo ver el sitio de o cómo puedo buscar? Oh, sí. 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 Armando ahí. Órale. Sí. Y pues. Sí, mándaselo a perfecto. Hambre y maíz. Para que se emocionen, la semana que viene en Génesis capítulo 11 vamos a hablar de la historicidad de la Biblia, cómo es tan exacto según cómo sucedió en realidad. La Torre de Babel, de hecho, viene siendo algo que arqueológicamente hay mucha evidencia. Exactamente como lo dice la Biblia, así es como la evidencia nos muestra. Y luego en Génesis capítulo 12 ya vamos a empezar, porque no se han olvidado del Mesías, ¿verdad? Que Dios prometió en Génesis capítulo 3. No se deben olvidar, ¿verdad? Bueno, entre todos esos nombres, es decir, ¿verdad? Que acabamos de leer, ninguno era el Mesías. Entonces, ahora, ¿dónde está el Mesías? Dios lo prometió en Génesis capítulo 3, acuérdense. Y ahora, ¿dónde está? Bueno, Dios lo va a mencionar en Génesis capítulo 12. Y luego en el capítulo 13, después ya llegaremos allí. Y sí, ¿tienen preguntas? ¿Alguna pregunta? Tal vez algo que les dijo un hermano o un ateo. Una pregunta. Entonces, ¿esos están, los videos están en la página de San Isidro de la iglesia? Está el link o el enlace. No, si usted, si se fija ahí y mueve la página hacia abajo, ahí va a decir videos del estudio bíblico y lo aprieta. Reenvía a Jaimito, apareció San Isidro y Family, youtube.com. Órale, ese es el canal. Ese es el canal. ¿Ah? Ese es el canal. Es el canal. Oh, sí, se me olvidó mencionar. A lo mejor no se los mencioné a ustedes. Pero es un canal de YouTube porque no funcionaba por el sitio. Entonces yo dije, bueno, hago el sitio de YouTube. A lo mejor era tiempo para que lo vean más gente, ¿verdad? No, claro. Ok, preguntas. O algo que gustan compartir. Algo que gustan compartir. A ver, espérenme un momento. Ahí está. Por ejemplo, los libros de la Biblia que tenemos nosotros los católicos es un cierto número de libros, ¿no? Ya lo hablaron antes ustedes, no sé. Sí. Pero la Biblia en sí, a la que nos basamos nosotros, ¿cómo es de que, porque dices que la Torre de Babel hay ciertos sitios históricos que comprueban que existió, pero de los demás libros que tenemos, hay otros más que no tenemos, que existen, que no los incluyó la Iglesia Católica? ¿Y por qué no los incluyó? ¿Y por qué en otras religiones sí lo incluyen y viceversa? Sí. Entonces, a eso agrega, bueno, para mí mucha confusión en cuanto a cuál creer y cuál te comprueba qué cosa, ¿ves? Sí. De hecho, ¿se acuerdan que hablamos del canon? De hecho, el primer video que hicimos, que ya está por YouTube, ahí lo explico con mucho detalle y les muestro todas las listas que a través de la historia del Antiguo y del Nuevo Testamento. Pero para una respuesta aquí breve,
Entonces, nosotros creemos en 73 libros, 46 en el Antiguo, 27 en el Nuevo. Y verán que a través de la historia había mucha opinión. Entonces, ¿a qué nos vamos a basar? El argumento era que nos tenemos que basar en lo que dice la iglesia, porque incluso si nos fijamos en todos los textos, tal vez no sabemos cuál debe de estar en la Biblia, pero cada uno viene siendo un texto histórico, escrito en un tiempo, tal vez el primer siglo, el segundo siglo, el tercer siglo, y puedes usar los mismos principios que usan los arqueólogos y los historiadores para determinar qué siglo era o la autenticidad, ¿verdad? Y si nos fijamos, por ejemplo, en lo que ahorita es el Nuevo Testamento, si no fuera palabra de Dios, simplemente fueran textos escritos por personas del primer siglo. Sería nada más un documento histórico, es todo. Y si nos fijamos en ese documento histórico, veremos que allí habla de un hombre que se llama Cristo que fundó una iglesia y que les dio autoridad. Y todas las personas que seguían a Cristo hablaban con una autoridad. Primera de Timoteo 3:15, incluso dice Pablo que la iglesia es base y columna de la verdad. Entonces, estos seguidores de Jesucristo creían que la iglesia es base y columna de la verdad. Y este mismo Pablo que escribió esa primera carta, históricamente, en el libro de Hechos está escrito que él se sometió a la iglesia porque él era apóstol, pero cuando todos le preguntaban sobre la circuncisión, si es necesario, si no es necesario para la salvación, él fue a la iglesia en Hechos capítulo 15 y Pedro habló y afirmó que no, y todos le empezaron a creer. Entonces, ¿qué es lo que nos está mostrando este texto histórico? Que estas personas, estos seguidores de Cristo, seguían a Cristo. Cristo fundó esta iglesia, les dio autoridad para determinar si algo es herejía o no. Entonces, si nosotros somos seguidores de Jesucristo, tenemos que someternos a esta iglesia. ¿Qué afirmó esta iglesia? 73 libros, eso es lo que aceptamos nosotros. Digan lo que digan las demás personas, porque de hecho no hay manera en verdad de decir, esto es palabra de Dios, esto no. Al menos si tú tienes la iglesia que está revelando cosas divinas a nosotros. Cosas divinas uno no lo puede obtener así como con un experimento. No puedo agarrar un libro y decir, sí, este sí es inspirado, este no. Al menos si yo estoy lleno del Espíritu Santo. Pero la pregunta es, ¿quién está lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo sé si yo me estoy dejando guiar por el Espíritu Santo? Nosotros nos tenemos que someter a la iglesia, que es la garantía base y columna de la verdad, como dice primero de Timoteo, ¿verdad? Y hay libros que no acepta la iglesia, por ejemplo, Primera de Enoch, y hay mucha conspiración sobre esto, no sé por qué. De hecho, tengo un amigo que es católico y él dice, mira, hay muchas equivocaciones que ha sucedido en la iglesia. Por ejemplo, no aceptan Primero de Enoch, pero ahí está la divinidad del Mesías. Cristo es Dios. Yo le dije, mira, la razón que no la aceptaron es porque no es palabra de Dios y la iglesia es guiada por el Espíritu Santo. No es por alguna conveniencia. ¿Saben por qué? Porque en ese mismo tiempo, en el siglo IV, la iglesia era muy trinitaria y querían comprobarle a todos los herejes que decían que Cristo no es Dios Altísimo. La iglesia andaban excomunicando cada hereje que decía que Cristo no es Dios. Entonces sería muy conveniente si agregarían Primera de Enoch, porque ahí habla explícitamente de la divinidad del Mesías. ¿Por qué no la agregaron? Porque la iglesia no es una institución de conveniencia. Es algo instituido por nuestro Señor Jesucristo para guiar. Entonces, aunque era muy conveniente agregar Primera de Enoch, porque allí comprueban muchas cosas católicas, no la agregaron porque no es palabra de Dios, según el Espíritu Santo que guiaba a la iglesia. No, si es algo escrito y si lo leen ustedes, suena mucho como Apocalipsis. Pero no es palabra de Dios, según la iglesia, y nosotros nos sometemos a la iglesia porque nuestro Señor Jesucristo así lo quiere, ¿verdad? No es porque confiamos en los hombres, como dicen, sino es más bien confiamos en el Espíritu Santo que guía a la iglesia. Okay. ¿Alguna otra pregunta? ¿O algo que gustan compartir? ¿Algo? ¿Todo bien? ¿Todo bien?